La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes. De la mano de Carrasco Viajes y Enfoco, en abril nos vamos a Turquía. Preparan y trabajan la madera, toda con productos naturales, incluyendo hojas y diferentes tipos de flores que le dan los pigmentos para el acabado final. En muchos casos utilizan cera de abejas y para terminarlo lo lijan con una hoja áspera. Nuestros bisabuelos nos enseñaron a trabajar y este es el proceso que tuvimos nietos, bisnietos. Este es el campo de pelota, que se distribuía de la siguiente manera: 6 jugadores a cada lado en esta parte baja y un séptimo que iba en la plataforma que vemos al fondo. Ese era el capitán. Una pelota de caucho de aproximadamente 3 kilos era lanzada al campo y los 6 jugadores de cada lado se la disputaban para pasársela al capitán del lado contrario. Podía durar 1 hora, 1 día, 3 días o muchísimo tiempo, dependiendo de cuánto les llevaba al equipo y los capitanes meterla dentro del aro. Y los jugadores jugaban sin parar. ¿Por qué? Porque al final del juego uno de ellos era decapitado. ¿Con esto qué sacrificaban? ¿A los guerreros? Al jugador de pelota. ¿Al jugador de pelota con este sacrificaban? A los jugadores de pelota y a las doncellas. En 1905, un vicecónsul de los Estados Unidos llamado Edward Herbert Thompson, aprovechando su puesto político, se compra todo Chichén Itzá. Él escuchó hablar acerca de la práctica del ritual de los sacrificios de doncellas vírgenes que eran arrojadas al interior del pozo, cargadas de muchísimas joyas. Entonces mandó a traer una draga, una pala mecánica, que montó sobre una plataforma y comenzó a dragar la sedimentación del interior del pozo. Y del interior del pozo recuperó una enorme cantidad de objetos, como por ejemplo este disco de oro. Veamos todas las cosas que se recuperaron del interior del pozo. Y había elementos de oro, había de cerámica, había de jade, pero principalmente también habían cuerpos humanos. También jóvenes, adultos, hombres, eran arrojados al interior del pozo. Características demasiado similares en dos culturas totalmente diferentes, separadas por miles de kilómetros y por miles de años entre sí. Da para pensar y da para explicar de forma muy diferente dependiendo de la ideología de cada uno. Extraterrestres, forma de ser del ser humano, conexión más allá de las distancias y el tiempo. Cada uno lo va a explicar de la manera que le resulte más conveniente. Estamos entrando a Chichén Itzá, atravesamos la selva y lo que empezamos a ver son grandes montículos. Estos montículos todavía no fueron explorados, los restauradores siguen trabajando en ellos y después de 90 años de restauración de esta ciudadela, recién entre el 40 y el 50% pudo ser descubierto. El resto está bajo tierra o en estos montículos cubiertos por la selva. La traducción correcta de Chichén Itzá sería la boca del pozo de los hechiceros del agua o los magos del agua. Chichén Itzá.
fluía toda la energía del cosmos a través de la montaña sagrada de la creación. El día 21 de junio, que es el día del solsticio de verano para nosotros, solsticio de invierno para ustedes en el hemisferio sur, si nosotros llegáramos a Chichén Itzá a las 5:45 am, podemos observar, ¿sí?, la salida del sol magníficamente orientada o alineada. En Chichén Itzá nada es resultado de la casualidad, todo tiene un sentido, todo está calculado con la finalidad de acompañar en este caso lo que era el movimiento de los astros. La Gran Pirámide de Kukulcán tiene 9 niveles. El 10º es el templo que está encima. En cada uno de estos 9 niveles vemos de cada lado de la escalera 3 marcas. En el último nivel hay 2. Esto suma 26 de cada lado y 52 en total. 52 era el número de semanas en que los mayas dividían el año. Cada 52 vueltas el año volvía a empezar y el ciclo se repetía. Por lo tanto, esta pirámide entre tantos símbolos funciona como calendario, marcando en cada una de sus caras las 52 semanas anuales. Y cada 4 años, 4 caras de la pirámide, el ciclo volvía a repetirse, sumando un día que les quedaba de más. Por lo tanto, era un calendario perfecto, muy alineado con el calendario juliano que utilizamos hoy, el calendario actual, con el cual los mayas calculaban sobre todo los ciclos de la cosecha, marcados en 2 épocas del año, con la proyección de las sombras sobre la pirámide, que formaban la gran serpiente emplumada. Más allá de los símbolos, esto dependía directamente de su vida diaria, porque en el caso de que una cosecha saliera mal, sabían exactamente cuándo tenían que volver a plantar, y de no haber contado con ese conocimiento, podrían literalmente haber muerto de hambre. Dos veces en el año, el 21 de septiembre y el 21 de junio, durante los equinoccios, la pirámide proyectaba la sombra de la serpiente emplumada. En ese momento se pensaba que la serpiente salía de la pirámide, atravesaba el templo de Venus, y seguía luego más adelante hacia el cenote sagrado, en donde se sumergía llegando al inframundo. De esta forma, los mayas marcaban el comienzo de cada estación. Kukulcán, el dios protector de Chichén Itzá, desciende desde los cielos, proyecta su cuerpo desde los cielos, a través de que es su templo principal. Solo que la peregrinación de la serpiente emplumada, Kukulcán, no termina aquí, en el mundo de los hombres, sino que ella se conecta a través de esa plataforma, llamada la plataforma de Venus. La plataforma de Venus marca el inicio de la calzada que desemboca hasta el pozo sagrado. Son 400 metros. Entonces era una vía sacra que la serpiente recorría 2 veces por año, porque al llegar al cenote ella se sumergía en las aguas que eran portal de entrada al inframundo, porque esto representa 21 de marzo, inicio de la primavera, 22 de septiembre, inicio del otoño, que encaja perfectamente en un ciclo agrícola, desde el inicio de la temporada de la preparación de las tierras de cultivo hasta el fin de la época de la cosecha. Imagínense que, por desgracia, ellos tuvieran una temporada extensa de sequía. Era una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ríos, no tenemos lagos, no tenemos lagunas. La única fuente de agua, ¿sí?, son aquellos pozos naturales que pues bueno, son verdaderos ríos subterráneos que corren debajo de la península. Es la única fuente de agua que tenemos, y la precipitación pluvial. Entonces ellos tenían que tener bien calculado cuando comenzaba la época de la plantación, preparar las tierras de cultivo, plantar y esperar las lluvias para obtener una buena cosecha. Una seca prolongada era una sentencia de muerte, como les decía. Por eso el culto a los dioses del agua, en este caso a la serpiente emplumada que representaba la fertilidad, era tan importante en Chichén Itzá. Acá vemos las marcas del templo que van representando las diferentes etapas del año.
En la primera base 3, 3, 3, 3, 3, así va subiendo hasta que en el último nivel hay 2, por lo tanto esta cara suma 26, del otro lado de la escalera suma 26, en total de la cara del templo suma 52 y esto representa un ciclo anual. En 1905, un vicecónsul de los Estados Unidos llamado Edward Herbert Thompson, aprovechando su puesto político y la falta de interés del gobierno mexicano en el aspecto cultural en esa época, estamos hablando de 1905, compra el exterreno de la hacienda de Chichén Itzá por un precio que ustedes no van a creer, ¿sí? $165 oro. Se compra todo Chichén Itzá, ¿sí? Y comienza a excavar los templos, a realizar excavaciones que no tenían nada de científico, ¿no? Sobre todo, él escuchó hablar acerca de la práctica del ritual de los sacrificios de doncellas vírgenes que eran arrojadas al interior del pozo, cargadas de muchísimas joyas. Entonces mandó a traer una draga, una pala mecánica, que montó sobre una plataforma y comenzó a dragar la sedimentación del interior del pozo. Y del interior del pozo recuperó una enorme cantidad de objetos, como por ejemplo este disco de oro. Veamos todas las cosas que se recuperaron del interior del pozo. Y había elementos de oro, había de cerámica, había de jade, pero principalmente también habían cuerpos humanos. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de huesos, ¿sí? Cráneos inclusive, que todo fue recuperado del interior. Nada más que el estudio de las osamentas nos indicaba que no solamente mujeres eran sacrificadas, también jóvenes, adultos, hombres eran arrojados al interior del pozo. Frente a la Gran Pirámide está el Templo de los Guerreros. Este templo es conocido como el de las 1000 columnas. En realidad son alrededor de 700 columnas, muchas de las cuales tienen tallas de cabezas humanas, cabezas de guerreros, y dentro del templo se encuentran tallas de serpientes emplumadas y sacerdotes. Se estima que este era un templo donde los sacerdotes, los gobernantes, se colocaban encima para impartir órdenes, pero además en la parte superior hay una gran piedra de forma horizontal utilizada para hacer sacrificios humanos. En ellos, los sacerdotes se comían el corazón del guerrero y esto estaba directamente vinculado con la vida militar. Captores y capturados. Una presentación de prisioneros, de ahí viene el nombre de la Casa de los Guerreros. Al parecer, estos prisioneros estaban esperando su turno para ser conducidos a la parte superior del edificio, en donde finalmente serían sacrificados. Entonces vemos que esta víctima se trata de un hombre, porque está desnudo y muestra las armas de la nación. Podemos ver que hay 4 sacerdotes, señores, miren, 2 aquí y 2 aquí de este lado, sosteniendo al individuo, ¿sí? De ambos brazos y ambas piernas. Mientras que un 5.º sacerdote que está parado aquí con un magnífico penacho en color azul, ¿sí? Él está realizando una incisión a la altura del epigastrio, o sea, aquí abajo de las costillas, para poder meter la mano a través de la caja torácica y tomar el corazón del pecho de su víctima. Este tipo de ritual estaba estrechamente relacionado con el aspecto militar, el aspecto de la guerra en Chichén Itzá. Todos este tipo de pinturas, bajorrelieves, que hacen una referencia al aspecto de la guerra, nos permiten entender que Chichén Itzá declaraba a través de este tipo de imágenes, de este tipo de iconografía, que era un estado militarmente poderoso. Tal vez las ciudades menores que no tenían el poder de enfrentarse en un conflicto bélico directo con Chichén, preferían pactar una alianza estratégica, porque era mucho mejor vivir como un hermano menor a morir como un enemigo formidable. Entonces era una demostración del poder que tenían los gobernantes de Chichén Itzá.
Es impresionante pensar que distintas civilizaciones totalmente separadas, que nunca tuvieron contacto entre sí y que están ubicadas en distintas partes del mundo, por ejemplo la civilización griega o la maya, tienen cosas en común, tienen características tan similares que a uno les da a pensar de qué forma se conectaron ellos o si esto está implícito dentro del ser humano. Muchos lo explican diciendo que hay culturas extraterrestres o divinas que fueron las que trajeron este conocimiento y por eso se repite en distintas partes del planeta. La otra manera es pensar, por ejemplo, que el mismo ser humano se comporta de manera similar en distintas situaciones, en distintas partes del mundo y en distintas épocas. Pongamos un ejemplo. Estamos ahora en el Templo de las Columnas, frente a la Gran Pirámide de Kukulcán, en el centro, en uno de los puntos estratégicos de la civilización maya. Este Templo de las Columnas o Templo de los Guerreros simplemente se trata de una gran hilera de columnas, en este caso unas 700, que rodean la plaza central. Esta era una situación en donde las personas se reunían y estas columnas se sabe que sostenían un techo perecedero, que se perdió con el tiempo, pero formaban un gran área alrededor de un espacio central donde las personas se reunían para hablar de todo tipo de cosas, podía ser de religión, de negocios o simplemente a comentar sobre la vida de los demás. Esto pasa en México y esto pasa en la civilización maya, pero esto también pasa en la civilización griega, en donde los grandes templos, como por ejemplo el Partenón, se erigían en una altura y debajo, alrededor, había una gran zona de esparcimiento colectivo que se llamaba el ágora, y el ágora era nada más y nada menos que un espacio similar a este. Un montón de columnas alrededor de una plaza central, en donde estaban techadas, por lo tanto, los días de mucho sol, mucho calor, mucho frío o de lluvia, los ciudadanos se reunían debajo de esas columnas, se reunían en el ágora, para justamente conversar sobre la vida social o hablar de los demás. Dos características demasiado similares en dos culturas totalmente diferentes, separadas por miles de kilómetros y por miles de años entre sí. Da para pensar y da para explicar de forma muy diferente dependiendo de la ideología de cada uno. Extraterrestres, forma de ser del ser humano, conexión más allá de las distancias y el tiempo, cada uno lo va a explicar de la manera que le resulte más conveniente. ¿Querés conocer mejor tu país? La nueva edición de la Guía en Foco te trae 365 ideas para hacer en Uruguay. Con información de los 19 departamentos y la guía de servicios más completa y actualizada. Hoteles, campings, música, gastronomía, paisajes naturales y las mejores fiestas del Uruguay. Conseguila en Habitat, tienda inglesa y todas las librerías del país. En abril nos vamos a Turquía. De la mano de Carrasco Viajes y Enfoco viajamos a conocer este país histórico, visitando Estambul, Capadocia, Kusadasi y Pamukkale, un crucero por el Bósforo, aguas termales y un espectacular viaje en globo. Salimos el 21 de abril, cupos limitados. Reserva ya este viaje único. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. De los 14 campos de pelota que habían en Chichén Itzá, este era el principal. Un enorme campo donde los jugadores se disputaban con una pelota de caucho, que era además sacada de los árboles que están en la región, un partido donde había uno que perdía la vida. El que perdía o el que ganaba, no se sabe muy bien todavía si ciencia cierta, le cortaban la cabeza a uno de los jugadores, y eso se puede ver en las tallas que están en los costados de este enorme campo. En estas tallas, a ambos lados del campo de juego, vemos representados cada uno de los jugadores y al final lo que se identifica como el capitán del equipo, que en una mano tiene un cuchillo y en la otra una cabeza humana.
Hay ciudades como el Tajín que tienen 17 campos de juego de pelota y Cantoná que tiene 29 campos. En Chichén Itzá únicamente tenemos 13, pero este campo es considerado el mayor en todo Mesoamérica. Nos permite entender la importancia que tenía este ritual para las culturas del México precolombino. Este es el campo de pelota, que se distribuía de la siguiente manera: 6 jugadores a cada lado en esta parte baja y un séptimo que iba en la plataforma que vemos al fondo. Ese era el capitán. De cada lado había un capitán, y si vemos, en el medio de la muralla, a 7 metros de altura, queda un aro de piedra. Este aro es fijo, por eso todavía lo podemos ver, pero hay otras canchas de pelota en que tenían aros que se sacaban, podían haber sido de madera, y ahí ya no son visibles. Y el juego comenzaba cuando una pelota de caucho de aproximadamente 3 kilos era lanzada al campo, y los 6 jugadores de cada lado se la disputaban para pasársela al capitán del lado contrario. En ese momento el capitán tenía que meter la pelota en el aro, pero tengamos en cuenta que los mayas eran bastante bajos, 1,60 m de promedio, la pelota pesaba 3 kilos y no podían tocarla con las manos ni la cabeza, solamente con la cadera, con los tobillos, con los hombros o alguna otra parte del cuerpo bastante difícil de manejar. Esto hacía que el juego de pelota podía durar 1 hora, 1 día, 3 días o muchísimo tiempo, dependiendo de cuánto les llevaba al equipo y los capitanes meterla dentro del aro. Para eso venía gente de todas partes de la región. Si vemos, en las puntas, el frente y detrás, hay como pequeños nichos en donde se ponían los gobernantes más importantes, y en el resto de la altura estaban las personas de diferente rango que eran invitadas a estos juegos sagrados. El juego, como decíamos, podía durar varios días y los jugadores jugaban sin parar. ¿Por qué? Porque al final del juego uno de ellos era decapitado. Se dice que podía ser el ganador o el perdedor, pero la creencia más arraigada es que el ganador era el decapitado, ya que ellos pensaban que de esa manera se reunían con los dioses. En el caso de que, por ejemplo, el capitán del lado derecho lograra meter la pelota en el aro, él era el decapitado y lo hacía el capitán del lado izquierdo, lo que quedó representado en las tallas a ambos lados. Este juego era tan sagrado que para los mayas representaba toda la vida del universo, la conjunción entre las fuerzas del bien y del mal, del inframundo y del mundo superior, y terminaba cuando uno derrotaba al otro, lo que equivalía directamente a la lucha de las fuerzas de la naturaleza. Otra de las características de las construcciones mayas era que estaban calculadas según la acústica. Hay puntos en donde uno habla y perfectamente a más de 60 o 70 metros de distancia se lo escucha de manera impecable. Así los gobernantes se comunicaban con la gran masa, pero de esta forma también se dieron algunos nombres. Por ejemplo, el nombre del juego de pelota es Poctapoc, que era justamente el nombre que se escuchaba cuando la pelota rebotaba en este mismo campo de juego. Y para comprobarlo es muy sencillo, ya que acá podemos reproducir, por ejemplo, el golpe de la pelota. Y vemos cómo rebota en las paredes haciendo un eco que se transformó finalmente en este nombre, Poctapoc. Para recorrer todo el complejo arqueológico de Chichén Itzá se precisan varias horas. Hay que venir preparado con calzado cómodo, traer agua y además hay que venir con bastante tiempo y con algo de dinero, porque alrededor de las ruinas, por ejemplo acá tenemos la pirámide principal al fondo y alrededor la ciudadela, y junto
a estas ruinas, debajo de los árboles, cientos de puestos de venta de todo tipo de artesanías, tela, ropas y sobre todo muchas esculturas de madera de muy buena calidad y tallados en diferentes piedras del lugar. La mayoría de estas esculturas además hacen referencia a representaciones de la época de los mayas. Todo tipo de souvenirs y objetos que además tienen mucho valor se pueden conseguir en esta zona, pero hay que regatear, porque generalmente a uno le empiezan pidiendo, por ejemplo, unos 20 o 30 dólares y termina en el 50 o 60% del valor. Por eso hay que venir con tiempo, hay que venir preparado, y si tomamos las precauciones necesarias podemos disfrutar perfectamente de esta gran ciudadela que tiene un montón de atractivos. ¿Tendría dólar o peso? No, en dólares. Mira, te lo puedo dar en 65 grande. 65 dólares. Cualquiera. Todos son de obsidiana. Todo es obsidiana. Sí, todo es obsidiana. ¿Y los que usaban para sacrificar, de qué tamaño eran? ¿Grande o más chico? Son como ese tamaño. Del grande. Si queremos sacrificar a alguien podemos llevar uno de estos. ¿Con esto qué sacrificaban? ¿A los guerreros? ¿A los jugadores de pelota. Ah, el jugador de pelota con este sacrificaban? A los jugadores de pelota y a las doncellas. Son dos tipos de sacrificio. Ajá. ¿Y se hacían acá o en el cenote? En el cenote. En el cenote. De hecho, cuando usted llega allá, está el lugar especial. En un cuadro baja un tanto así, hay un hueco allá. Se sacrifica y se mete adentro. O sea que el jugador de pelota lo llevaban hasta el cenote y después lo sacrificaban. Sí. Si hablaba maya, pues era gratis. Y si te digo una palabra en maya, ¿cuánto me bajas? Te baja un poco más, no pasa nada. Sí, mira, Solo que habla español, lo voy a dejar en 60. 60. Para que me dé la buena suerte del día. Está bien. Esta, mira, se la tengo en 25. 25 y 60. Sí. Está. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en Enfoco 360. Incorporamos una nueva tecnología que nos va a permitir entrar adentro de la imagen. ¿Cómo funciona? Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Sebastián Beltrame, y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen, van a poder ver hacia arriba, hacia abajo en 360 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando videos y ya los hemos grabado desde hace más de un año en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente entrando a nuestro canal de YouTube, y al abrir estos videos los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes a partir de este momento nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360.
Este es el salto del penitente en las sierras de Minas, en La Valleja. Los descendientes de los mayas todavía siguen viviendo en esta región. Siguen siendo mayas hablando su idioma original y utilizando las mismas técnicas ancestrales, por ejemplo en la talla de la madera. Estas familias transmiten los conocimientos de generación en generación. Hasta hace unos años les vendían directamente a los proveedores que después vendían sus productos en las grandes tiendas, por lo tanto la ganancia era bastante poca. Pero desde hace un tiempo tienen permitido vender en las ruinas arqueológicas. Por lo tanto, cuando entramos a lugares como este, en Chichén Itzá, nos encontramos con cientos de puestos donde los vendedores están tallando en el momento. No solo eso, son las familias enteras que vienen a vender sus productos y a fabricarlos en el mismo lugar, así que podemos encontrarnos con padres, hijos y abuelos realizando y vendiendo sus propias tallas. Y lo más interesante de esto es que uno puede regatearles el precio. Ellos mismos te dicen que como estás hablando directamente con los trabajadores, podés llegar a un precio que les sirva en común a los dos. Y te enseñan cómo preparan y trabajan la madera, toda con productos naturales, incluyendo hojas y diferentes tipos de flores que le dan los pigmentos para el acabado final. En muchos casos utilizan cera de abejas y para terminarlo, lo lijan con una hoja áspera. Todo lo que está alrededor de nuestra naturaleza la aprovechamos, lo que es la bougainvillea, que aparte lo usamos para curar lo que es la tos, lo hacemos en un té. Todo esto lo pintan con colores naturales. Por eso los ves así, mira, se ve hasta la veta del cedro, mira. Sí. La hoja de la bougainvillea. Mira que... Esta es la flor mágica. ¿Por qué le decimos la flor mágica? Porque nos da dos colores. Una púrpura y la morada. Mira. Una flor que se llama trompeta. En maya la conocemos nosotros como canlol. Qué bueno. Can es amarillo, lol es flor. O sea que después que termina la talla le pasan la Así es. flor o la Una hoja. flor, la ves muertita, pero todavía tiene el jugo. Se llama siricot. Qué bueno. Esta es la hoja. Sí. Como para qué te imaginas que usamos la hoja. La hoja, Es áspera. sí, para darle la Para terminación, lijarle. para lijarla. Sí. ¿Lijan con la hoja? Sí. Mira. Tal vez hayas comido una comida que se llama cochinita pibil. Cochinita pibil, sí. Con eso está hecho. Las semillas del achiote. Achiote, Sí, este es el fruto. mira. O sea que todo esto es natural. Todo es natural. Nunca me hubiera imaginado que se usaba la hoja para lijar. Lo que son las murallas, esas pirámides, fueron pintados con colores naturales, con resinas de árbol que se llama zapote, el achiote. Todas las murallas estaban pintadas Sí, hay algunos templos principales que puedes notar el color natural de hojas, flores. y se conservó durante miles de Sí, años. eso nuestros bisabuelos nos enseñaron a trabajar y este es el proceso que tuvimos nietos, bisnietos. O sea que va de generación en De generación, en transmitiéndose el generación. conocimiento. Igual, de acá para allá todos tenemos, es la misma, es pura familia, trabajamos lo mismo. ¿A todo esto son de tu Todo familia? eso sí, es pura familia, colores naturales, todo. Ahí ves un jaguar con mandíbula, es el color natural del cedro. Al igual que ves acá, el cedro es rojizo Sí. y blanco. O sea que trabajan el cedro y después le aplican los colores naturales es. y después lo lijan con la hoja. Así es. ¿Cuánto tiempo le lleva Pues el aproximadamente, promedio? si por ejemplo nos lleva, por ejemplo, este te lleva unos 5 días. 5 días. Sí, otros 5 días para lijar y pintarlo con las flores. Ujú. Sí, porque hay que tratar de tener un poquito de paciencia para ponerle el tono. Este, por ejemplo, de juego de pelota, ¿cuánto tiempo les lleva detallado? Este lleva 15 días. 15 días. Sí. 20 días así con la pintura. Sí. ¿Y cuánto cuesta? Este ya pues de 2.500. 2.500 pesos. Sí. ¿Y en dólares cuánto sería? En dólares serían como de 2.500 pesos dividido entre 12. Serían $200. 200 dólares. Sí, Por un trabajo de 20 días. 20 días. Sí.
Esto aproximadamente en un bote grande, como les comentaba, en Cancún o en cualquier parte de la zona de por acá, se van a vender como en 20,000, 15,000 pesos. Sí, aquí estás con los trabajadores, por eso decimos, estás con los trabajadores, porque antes de que nosotros accediéramos acá en la zona arqueológica, las tiendas grandes venían a comprarnos para revender allá. Sí. Y allí no los vas a ver trabajando, como ves trabajando allá aquel compañero, ves a aquel compañero trabajando. ¿Sí? O sea que ustedes antes vendían a tiendas. Sí, a los dueños. A los dueños. Sí. ¿Y después lograron poder vender aquí? Ya después logramos ingresar aquí. Está bien. Sí. Para poder vender nuestro arte así a la gente directa. Está bien. La verdad no me imaginaba que era todo natural. Sí. Ventorrillo de la Buena Vista, en Villa Serrana. Presentó Carrasco Viajes, de la mano de Carrasco Viajes y Enfoco. En abril nos vamos a Turquía. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.